Buen día. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño del programa Ingeniería Electrónica. En esta ocasión vamos a presentar el modelamiento matemático de un intercambiador de calor para la materia de Control 1. Los integrantes de este equipo son Natalia Guerrero, Selena Martínez y mi persona Santiago Guerrero. El día de hoy miraremos el modelamiento, simulación y resultados del funcionamiento de un intercambiador de calor que se realizó con la ayuda de la herramienta Simulink, variando algunos de los parámetros del intercambiador para apreciar los cambios que se generan a la salida. Los intercambiadores de calor tienen su origen en la mitad del siglo XIX, en los inicios de la Segunda Revolución Industrial, donde la empresa Ericsson desarrolló en 1852 el primer intercambiador de calor, el intercambiador de tubos carcasa. La aplicación principal fue para el condensado del vapor en navíos fluviales con el fin de transportar mercancías y personas. Posterior a esto, los intercambiadores de calor han tomado lugar en diversas ramas de la industria, como lo es la industria alimentaria, para la calefacción, refrigeración, pasteurización láctea, esterilización e incluso fermentación. Un ejemplo clave para esto es la pasteurización láctea, donde mediante el empleo de intercambiadores de calor se eleva la temperatura de la leche y posteriormente se la baja para así eliminar la mayor cantidad de gérmenes presentes en la misma. Como objetivo general, tenemos diseñar y simular un intercambiador de calor con variaciones en algunos de sus parámetros. Como objetivos específicos tenemos investigar y seleccionar el modelo de intercambiador de calor a simular, simular y analizar el intercambiador de calor seleccionado. Ahora miraremos algunos conceptos básicos. Primero debemos saber qué es un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de calor de un lugar a otro o en su defecto de un fluido a otro. Para esto también existen diferentes tipos de intercambiadores de calor, como se muestra en las figuras. Uno de ellos es el intercambiador de calor de placa. Este transfiere el calor de un fluido a otro por medio de placas, donde en el interior de estas placas se produce dicho calor. El espacio forma conductos por los cuales fluyen ambos fluidos, intercambiando calor entre las placas. También está el intercambiador tipo carcasa y tubos. Está compuesto por tubos cilíndricos, montados dentro de una carcasa, también cilíndrica, y los tubos están en paralelo con la carcasa. Un fluido fluye por dentro de los tubos y el otro por el exterior. Por otra parte, se tiene el intercambiador tipo espiral. Este es un intercambiador compacto, contiene una bobina con tubos corrugados, lo que permite multiplicar la intensidad de la transferencia de calor. Además, permite mayor resistencia a impurezas por su forma. En este caso, se escogió un intercambiador tipo carcasa y tubos. Para este tipo de intercambiador se tiene dos tipos de flujo. En la primera figura, se observa que ambos flujos viajan en paralelo, es decir, que ambos avanzan en el mismo sentido. En la segunda figura, se puede apreciar que los fluidos fluyen en sentidos opuestos, es decir, que se presenta una contracorriente. Modelamiento matemático. Para la construcción de dicho intercambiador, se utilizó los siguientes parámetros, que fueron óptimos para el funcionamiento del sistema. Podemos encontrar aquí el flujo másico, la temperatura fría de entrada, temperatura fría de salida, el flujo másico en contracorriente, temperatura caliente de entrada, temperatura caliente de salida, el coeficiente de transferencia de calor total, la velocidad del fluido, el diámetro de los tubos, longitud de los tubos, el caudal, el coeficiente de calor específico y el calor sensible. En esta parte se puede observar las ecuaciones que se implementaron para el diseño del intercambiador de calor, haciendo uso con cada uno de los parámetros dichos anteriormente. Mediante la herramienta digital Simulink, se simuló un intercambiador de calor de tubo de coraza en contracorriente mediante el uso de bloques matemáticos. Posteriormente se llevó a cabo la graficación de las señales, realizando cambios en el flujo másico, la temperatura fría de entrada, la temperatura fría de salida y el flujo másico de contracorriente, empleando
un osciloscopio dentro de la simulación. La imagen que estamos observando es la estructura usada para la obtención de los datos. En la presente tabla se encuentran los parámetros iniciales que se tuvo en cuenta para el intercambiador de calor. Se tuvo en cuenta un flujo másico de 3.78 kg sobre segundo, una temperatura fría de entrada de 37.78 grados Celsius, una temperatura fría de salida de 54.44 grados Celsius, un flujo másico de contracorriente de 1.892 kg sobre segundo, una temperatura caliente de entrada de 93.33 grados Celsius, un coeficiente de transferencia de calor total, esta vez con su notación en kilojoules, de 1.419 kilojoules sobre segundo metro cuadrado grados Celsius. El diámetro de los tubos es de 0.01905 metros. La velocidad del fluido es de 0.366 metros sobre segundo. El calor específico a 55 grados Celsius, en este caso de agua, es de 4.180 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. El parámetro de salida, en este caso, se estudió la temperatura caliente de salida, que para dichos parámetros iniciales se tiene un valor de 60.04 grados Celsius. Como se puede apreciar en la figura 1, se realizó la variación de la temperatura fría de entrada, donde se observa que a medida que dicha temperatura crece, la temperatura de salida también crece. Es decir, la salida del sistema trata de seguir la forma de la señal de entrada, aunque con una diferencia de aproximadamente 20 en su amplitud. En la figura 2, se varió el flujo másico de tal forma que decrezca, por lo cual se observa que a medida que éste disminuye, la temperatura caliente de salida aumenta, es decir, con menos flujo de masa en las temperaturas frías, genera que el fluido caliente gane más propiedades de energía. En la figura 3, se tiene una temperatura fría de salida variable. Como podemos apreciar, sucede un fenómeno similar que en la figura previamente vista, la figura número 2. A medida que la temperatura fría de salida aumenta, la temperatura caliente de salida disminuye, es decir, tiene un comportamiento inverso. Si miramos la figura 4, tenemos un flujo másico de contracorriente creciente y posteriormente decreciente. Al realizar estas variaciones, se puede apreciar y aumentamos de en gran manera el flujo másico de contracorriente, llega a un punto de estabilización de aproximadamente 100 grados Celsius para la salida caliente. Caso contrario, cuando se disminuye el valor del flujo másico en contracorriente, la temperatura de salida disminuye a tal punto de arrojar un valor demasiado bajo. Esto último se debe a que con el flujo másico de contracorriente muy bajo, el fluido frío supera las propiedades del fluido caliente y por ende se da el caso donde en vez de aumentar la temperatura de salida del fluido frío, se disminuye en gran manera la temperatura del fluido caliente. Conclusiones. La temperatura caliente de salida es inversamente proporcional al flujo másico. También la temperatura fría de salida es inversamente proporcional a la temperatura caliente de salida. El flujo másico de contracorriente y la temperatura fría de entrada son directamente proporcionales a la temperatura caliente de salida, hasta un punto donde el flujo másico en contracorriente crece hasta que se estabiliza la temperatura caliente de salida en una temperatura cercana a 100 grados Celsius. Este último fenómeno también nos indica que el sistema con dichos parámetros y características tiene un límite tanto como para calentar y tolerar temperaturas frías en su entrada. Muchas gracias por su atención.